y que tiene que ver con las patentes de los medicamentos. Senador, gracias por estar con nosotros. Muy buen día. Buenos días, Alejandro. Gusto en saludarlo a usted y a quien nos escucha. Igualmente, senador. Bueno, ¿van a concluir algunas patentes? Fíjese que me siento yo muy satisfecho porque el día de ayer, tanto el sector gobierno como los grupos parlamentarios, llegamos a un gran acuerdo, ¿verdad? Y logramos modificaciones tanto en patentes como en sistema de vinculación y con la cláusula volar. Sobre todo para darle equilibrio, de ninguna manera lastimar a la industria multinacional, respetarle sus derechos de patentes de 20 años promedio, pero también dar un equilibrio a la liberación exacta para la generación de medicamentos, perdón la redundancia, genéricos, que son mucho más baratos y que benefician al sector social. Y en ese sentido, la cláusula volar ya no tiene limitaciones, es atemporal, a la par de que se inicie un proceso de investigación para un medicamento de innovación, empiezan los trabajos para un medicamento genérico, y al día siguiente de que se cumpla una patente después de 20 años, puede empezarse a comercializar un medicamento genérico. Eso es en cuanto a la cláusula volar, que tenía unas limitantes en la propuesta anterior de 3 y de 8 años, y esto disminuía en mucho la oportunidad de los medicamentos genéricos y aumentaba de 30 a 35 años promedio las patentes, ¿verdad? Y creo que ahí se logró un gran acuerdo, Alejandro. Sí. En el segundo, en el sistema de vinculación, en el hecho de que aparezcan los medicamentos de patente en una gaceta por parte del INPI y se estén midiendo los tiempos para cuando cumpla los tiempos de la patente en una correlación muy estrecha con la autoridad sanitaria, con la COFEPRIS, para que libere la patente el INPI y la autoridad sanitaria pueda hacer el registro sanitario y también iniciar el proceso de manera inmediata en lo que corresponde ya a la COFEPRIS, ¿sí? Y en el tercer lugar son los segundos usos que se discutían. Un medicamento de patente que ya tiene años o que ya está por cumplir muchas veces o ya cumplió los años de patente, se utilizaba para otro tipo de enfermedades y corría el riesgo de renovar nuevamente la patente en lo que se llamaba el evergreen, la renovación de la patente. Esta situación ya queda sin efecto porque el medicamento deberá ser verdaderamente innovador y tener una aplicación industrial como marca la legislación internacional, Alejandro. Sí. Entonces yo me siento demasiado satisfecho porque se favorece a las instituciones públicas y se favorece a la población en un momento en que en el centro de la necesidad y de la discusión global, y particularmente en México, están los aspectos sanitarios y particularmente de la industria farmacéutica. Se favorece también a la industria farmacéutica porque yo soy de los que creo que debemos de también resguardar en algo la soberanía en materia de medicamentos. Estamos viendo ahorita la pandemia, nos obliga a tener en tiempo y en forma medicamentos suficientes y en forma oportuna. Le pongo un ejemplo. El gasto en salud, el gasto público, se lleva más o menos el 70 al 80% del gasto en medicamentos de patentes, tan solo son el 20 o el 30% de los mismos. Y ocupa el 20 o el 30% del presupuesto y se adquieren el 80% de los mismos. Entonces el medicamento genérico es una alternativa para un país como México y para un sector social también como el nuestro. ¿Cuántas patentes digo, un número aproximado evidentemente, estaríamos hablando y de qué tipo de medicamentos? Es todo tipo de medicamentos. Más bien yo le pondría algunos ejemplos. Por ejemplo, el Citotec, que es un medicamento para la úrsula duodenal, tiene un precio de patente de 2.441 y un precio genérico de 489. ¿Sí? La eritropoyetina, que es un medicamento para anemia, para la gente que tiene insuficiencia renal crónica aquí en México, es importante por el grado de diabéticos que tenemos, que somos el primer lugar de países de la OCDE, tiene un precio de patente de 2.950 y un precio genérico de 1.145 pesos. Sí. Entonces, estamos viendo
La rosuvastatina, que es un medicamento para el colesterol, también somos el primer lugar en obesidad. Desafortunadamente, un precio de la del medicamento de patente de 987 y el precio genérico 490. Entonces, no le podría yo precisar el número de medicamentos de patente. Yo le mandaré la información, si me permite, para darle con exactitud, pero es un gran beneficio para México, ya que en Estados Unidos al día siguiente que cumple la patente, a los años sale el genérico. En Europa un promedio de 6 meses, y en México eran muchos años. Yo creo que ha sido un logro que no se había hecho en muchos años, en una vinculación también entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Muy bien. Pues doctor, gracias.